a esta primer sesión académica del Colegio de Enfermería Victoria. Es un gusto para nosotros esta tarde estar compartiendo con ustedes. Y pues bien, hoy nos ocupa un tema muy importante de interés para enfermería en todos los niveles de atención. Nuestra sesión la vamos a iniciar con un mensaje de nuestra presidenta del colegio, la licenciada Luz del Carmen Sierra Medina. Bienvenida, licenciada, y te escucho. Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Hoy es un día muy importante y significativo para el Colegio de Enfermería Victoria, ya que iniciamos con uno de los compromisos establecidos de abonar a la actualización de los profesionales de enfermería para fortalecer su quehacer, su crecimiento y su calidad del cuidado. Y es precisamente por ese típico la calidad con el cual deseamos iniciar el ciclo de conferencias mensuales. Agradezco la colaboración de nuestra maestra Elizabeth Llanas Olmo, que hoy nos acompaña. Y sin más preámbulo, los invitamos a quedarse la siguiente hora con nosotros y a formar parte del colegio en donde estamos comprometidos con la salud de los tamaulipecos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Luz. Y como nos señala, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar la actividad académica que nos ocupa esta tarde, ¿sí? Me voy a permitir presentar, como ya adelantaba la licenciada Luz, nos acompaña la licenciada en enfermería Elizabeth Llanas Olmos, maestra en administración. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la preparación académica que ha tenido y pues bueno, que hoy va a compartir con nosotros. Elizabeth Llanas Olmos, pues es maestra en administración de hospitales, actualmente cursa el doctorado en educación, por supuesto es licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos adultos, así como especialista en administración de los servicios de enfermería. Ha cursado diplomados en gestión de la calidad en salud, diplomado en fortalecimiento de las habilidades gerenciales y de liderazgo en el personal de enfermería con responsabilidad en la toma de decisiones. Asimismo, se ha preparado en un diplomado denominado Desarrollo Básico Docente. Otro diplomado que ha tenido a bien realizar es en farmacología, en docencia universitaria, con enfoque en la formación de recurso humano en salud. Asimismo, diplomado en manejo de la calidad de las organizaciones de salud. Actualmente se desempeña como gestor de calidad en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. Es docente en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Asimismo, docente en el Instituto Universitario de Naciones Hispanas, catedrático en el Instituto de Enseñanza Superior y de Investigación en Salud. Es líder estatal de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud, AC, vicepresidenta y decano de profesionales de esterilización en el capítulo Tamaulipas y coordinadora de investigación en el Colegio de Enfermería Victoria. Es integrante del Comité de Investigación en Enfermería, asesor metodológico de pasantes en enfermería del Hospital Regional de Alta Especialidad de esta ciudad, asesor metodológico en proyectos de investigación del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Asimismo, asesora proyectos de investigación para el proceso de titulación de enfermería. Colabora con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad en el programa de gestión de riesgos, el cual se lleva a cabo en los hospitales regionales de alta especialidad. Es colaboradora en el programa de revisiones hospitalarias con los hospitales regionales de alta especialidad de los diferentes estados, evaluadora del programa de acreditación y ha participado en revisión a hospitales externos. Asimismo, funge como líder del programa de acreditación y certificación del Hospital Regional de Alta Especialidad de esta ciudad Victoria. Pues maestra Elizabeth Llanas, bienvenida. Cedo el micrófono y la cámara porque esta tarde desarrollará con nosotros el tema acciones esenciales de seguridad del paciente. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestra Marina. Vaya, agradezco al colegio la oportunidad de compartir este tema que es tan importante para
todas las instituciones. Vamos a tener ahí al final algo, si tienen dudas o preguntas, ahí me gustaría que fuera al final para que pueda dar el abordaje continuo de lo que es este tema, como les digo, tan importante en las instituciones. Entonces, el tema son las acciones esenciales de seguridad del paciente. Yo creo que lo conocen, han escuchado de él, han participado en el trabajo del mismo, y si no, pues es algo que está normado por el Diario Oficial de la Federación y que tenemos que trabajarlo continuamente en las instituciones. El Diario Oficial de la Federación, como bien hago mención y ustedes lo pueden ver en su diapositiva, está desde el 8 de septiembre del 2017 un acuerdo en que se declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Esto es muy importante que seamos conscientes. Habla de que es obligatoria la implementación. No dice que solamente en tercer nivel, ni en segundo, ni en primero. Dice que para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Y aborda también que este documento es el de las acciones esenciales para la seguridad del paciente y presenta el acuerdo y nos dice el Diario Oficial de la Federación que entraría en vigor al día siguiente de su publicación. O sea que es obligatorio que nosotros a partir del día 9 de septiembre del 2017 lo estemos desarrollando en cada una de nuestras instituciones. Como les comenté, no dice que sea nada más en primer nivel o en segundo o en tercero. Habla de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Vamos a ir viendo este tema en partes. Primero vamos a ver lo que es la discapacidad y daño producido por una atención insegura. Todo lo que llega a suceder cuando nosotros no realizamos las cosas con seguridad. Cómo surge también la seguridad del paciente, la taxonomía del mismo, cómo mejorar esta seguridad del paciente y lo que son las acciones esenciales. Entonces vamos a hacer el abordaje por primero en lo que es la discapacidad y el daño producido por una atención insegura. ¿Qué pasa con todas las investigaciones que ha habido a través del tiempo para saber qué tanto daño se ha causado a los pacientes en la atención? Que debemos de ofertar una atención segura cuando nuestros pacientes llegan a las instituciones donde laboramos. Ellos pretenden que todo lo abordemos con seguridad. La OMS estima que a la escala mundial cada año hay decenas de millones de pacientes que sufren lesiones discapacitantes o lamentablemente llegan a morir como consecuencias, y esto es lo más crítico por prácticas médicas inseguros, cuando nosotros lo que debemos de ofertar es una atención segura y de calidad a nuestros usuarios. Casi cada uno de cada 10 pacientes, y fíjense en que véanlo en qué dimensión sufre algún daño un paciente. Estamos hablando de 1 de cada 10 pacientes que se daña al recibir atención sanitaria en hospitales que son bien financiados, en hospitales, institutos, hospitales de alta especialidad que están tecnológicamente adelantados. Si hay las investigaciones, hay datos de que casi 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño. Imagínense en otros hospitales que no se tiene ese tipo de atención y no tienen la tecnología tan avanzada como como los que estamos haciendo mención. El coste anual generado por las inyecciones administradas sin ninguna precaución de seguridad se estima en 35 millones de euros en gastos médicos directos. Me gustaría que ustedes hagan una reflexión, se queden ahí, no lo compartan, pero analícenlo. Si lo han hecho, no lo han hecho, si lo han visto, no lo han visto. Cometemos errores. ¿Cómo actuamos cuando cometemos un error?
¿Qué hacemos cuando sabemos que alguien ha cometido un error? Que estamos viendo que participamos en ese error cometido por otra persona. ¿Cómo reaccionan los pacientes ante los errores de la atención médica? ¿Y qué prácticas, qué procedimientos de riesgo o inseguros hacemos en nuestro trabajo? Ahorita, si ustedes están analizando, retrocedan a su empleo, a donde laboran actualmente, y analicen, ¿hago procedimientos de riesgo para mis pacientes? ¿Hago prácticas inseguras en mi trabajo que pueda desenlazar en algún riesgo para él, en alguna causa de incapacidad, en su muerte? Pero ¿por qué ocurren los errores en la atención médica? Y al hablar de la atención médica estoy hablando de la atención de enfermería, de toda la atención que brindamos a nuestros usuarios. ¿Por qué ocurre? Pues porque no tenemos barreras de seguridad o por saltarnos políticas y procedimientos. Las acciones esenciales vienen a ser parte de esas barreras que yo tengo que utilizar. Entonces, tenemos una acción que es la identificación del paciente. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? Las fallas, en los errores por no tener barreras de seguridad como la de identificar a los pacientes. A lo mejor que ustedes ven este ejemplo es muy burdo, pero está ahí un médico operando y dice, quieto, un error puede ser fatal, Gutiérrez, y el paciente le contesta, López, doctor, yo soy López. O sea, aquí que nos da a entender que a lo mejor nosotros lo vemos como un chiste, pero ya nos saltamos un procedimiento en la identificación del paciente y estos errores que muchas veces se cometen con el paciente equivocado pueden ser fatales para el mismo. Otro sería vasectomía o circuncisión a la hora de hacer la cirugía, que el médico no tenga la seguridad, que no haya una identificación, que el paciente a lo mejor era López, no Gutiérrez, y se le hace una circuncisión en lugar de una vasectomía. Entonces, hay algo muy importante. Los errores en los procesos son causados por malos sistemas, no por malas personas. En vez de decirle a la gente que tenga más cuidado, tendríamos que analizar dónde está la falla, porque lo que necesitamos es cambiar los sistemas. ¿Cómo surge esto de la seguridad del paciente? ¿Qué lleva a hacer ese análisis a nivel mundial? Porque no nada más es nacional, a nivel mundial. ¿Por qué tenemos que tener y trabajar con seguridad con nuestros pacientes? Porque en 1999 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica un libro. Y este libro lo van a encontrar en inglés, lo pueden traducir, y este libro es El errar es humano, construyendo un sistema de salud seguro. El tema, obvio, se coloca en la cabecera de los programas políticos y en el centro del debate público en todo el mundo, porque sale a relucir todas las fallas y errores que tienen consecuencias en lo que son nuestros usuarios, en lo que son nuestros pacientes. En este libro se menciona que según un estudio en Colorado, así como en Nueva York, entre 44,000 y 98,000 americanos morían anualmente por errores. Y aquí el problema es que esos errores médicos eran prevenibles, pero fallecían por ese tipo de errores. El estudio concluye con que un 4% de los pacientes sufría algún tipo de daño en el hospital. El 70%, y sí, estamos hablando de una cantidad muy grande, muy alta. Este 70% de los eventos adversos provocaba incapacidades temporales, pues que eso eleva los costos a las empresas, a las industrias, en donde se incapacitan estas personas. Y el 14% de todos esos eventos, de todos esos incidentes, lo más grave eran mortales, que pues había una discapacidad tan grande, ¿sí? Y muchas veces
también la muerte de nuestros usuarios. ¿Cuál es la base de la atención? Que nosotros tendríamos que dar calidad en la atención a nuestros usuarios, trabajando con seguridad, y lo primero sería no hacer daño, porque nuestros pacientes, todos los pacientes que llegan, nuestros usuarios, nuestros clientes, como lo quieran llamar, ellos van a que se les brinde una atención y jamás piensan en que se les va a dañar en el sistema que les debe de ofertar una seguridad en la atención. Entonces, primero, no dañar es el principio fundamental de atención sanitaria y es un componente crítico de la gestión de calidad. Las intervenciones en la atención de salud se realizan ¿con qué propósito? El de beneficiar a los pacientes, pero también pueden causar daño y lamentablemente lo vemos en las instituciones. Hay daño a nuestros usuarios. Y nos decía Florence Nightingale que lo primero de no causar daño es algo que la verdad impacta lo que ella ya mencionaba desde hace muchos años, que puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Son palabras fuertes, pero ¿qué sucedía? Ya desde Florence se veía que había daño a nuestros usuarios y que sigue habiendo daño. Si lo analizamos, si lo vemos, si se ponen a pensar todo lo que hemos visto o todo lo que lamentablemente hemos participado, porque como lo comenté, no hay personas que quieran hacer daño, no hay personas malas. Los sistemas son los que tendríamos que hacer las correcciones, tendríamos que hacer las mejoras en los mismos. Después de todo esto que se ve que los pacientes están siendo dañados en las instituciones y que lamentablemente están siendo dañados cuando reciben su atención, hay una alianza mundial por la seguridad del paciente. Y empieza en el 2002 cuando se lanza la primera iniciativa de los países miembros sobre seguridad del paciente y se solicita apoyo técnico de la OMS. En el 2004 hay una resolución que propone crear la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Estas las dos son alianzas mundiales de salud. Pero en el 2004 también se lanza la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y ya nos venían marcando pautas de cómo trabajar con nuestros usuarios, que de hecho deberíamos trabajar de esa manera todos y deberíamos de tener el compromiso de trabajar con lo mismo. En cuanto a la taxonomía, vamos a ver lo que es la seguridad del paciente. Se define como la atención libre del daño accidental, asegurando el establecimiento de sistemas, lo que comentábamos ahorita. No son las personas las que están mal, los sistemas son los que muchas veces causan las fallas. Entonces tenemos que asegurar esos sistemas, tenemos que asegurar esos procesos operativos que minimicen la probabilidad del error y que maximice la probabilidad de su impedimento. Luego tenemos por ahí lo que son los eventos adversos, lo que son los eventos centinelas, lo que son las cuasifallas. Y cuando hablamos de la cuasifalla, cuasierror, ¿sí? Estamos hablando de un acontecimiento o la situación que podría haber tenido como resultado un accidente, una herida, una enfermedad, pero que no la tuvo por casualidad o por una intervención oportuna. Algunas ocasiones cuando se va a administrar un paquete de sangre y se inicia la transfusión, ustedes saben qué pasa por un equipo y antes de que llegue, lo está la enfermera ya purgando, preparando y le dice, señora González, voy a empezar su transfusión y le dice, yo no soy la señora González, soy la señora López. Y inmediatamente la enfermera detiene la transfusión. Estábamos hablando de que la está purgando, todavía no inicia a pasar al torrente sanguíneo. Va, checa el expediente
y ve que efectivamente no es a la señora López a la que va a transfundir, que hay un error, ¿no? Quitamos la sangre y muchas veces nos dice, ¿qué pasó? Es que está fría, la voy a cambiar. Detuvimos la falla, el error, sí, y esa es una cuasifalla, que pudo suceder algo grave, pero por la casualidad o por una intervención oportuna, se detuvo. Donde en el momento, cuando nosotros vamos a dar la atención, también pudimos haber ocasionado ese daño, si lo hubiéramos transfundido al paciente. Lo detectamos oportunamente la falla, ese error, y evitamos el daño. Es cuando se llama o lo conocemos como cuasifalla, que sería lo ideal que todo se quedara en cuasifalla. No importa que a lo mejor un medicamento que iba a aplicar, que pues lo voy a tener que desechar porque nos damos cuenta del error a tiempo. ¿Qué puede ser más costoso? Que nuestro paciente tenga una reacción alérgica, que nuestro paciente tenga un shock anafiláctico, fallezca, o que ese costo de la inyección lo absorba la institución. ¿Qué puede ser más grave? Pues el paciente y el daño que se le puede causar al costo que tiene el desecho de esa jeringa ya preparada con el medicamento. Entonces, lo ideal siempre sería que reportáramos cuasifallas. Más sin embargo, hay eventos adversos y estos eventos adversos son incidentes desfavorables, percances terapéuticos, una lesión iatrogénica o en ocasiones otro suceso infortunado que ocurre en asociación directa cuando se presta la atención médica. Y pues muchas veces algunos ejemplos, y yo creo que no solamente hemos sabido de ellos, se han publicado, ha habido demandas en las instituciones a veces donde elaboramos o algún familiar de nosotros le ha sucedido alguno de estos eventos adversos, una infección asociada a la atención sanitaria, el paciente llega por una patología y después se agrega otra patología. Los errores de medicación, las caídas de nuestros usuarios, que en todas partes se nos caen los pacientes, en todos los hospitales. No porque yo diga, es que yo laboro en un hospital de alta especialidad, también tenemos caídas de pacientes, o sea, los pacientes se nos caen y eso a veces se lesionan, a veces la lesión es tan grave que no es un evento adverso, es un evento centinela. Los errores que tenemos en la identificación de nuestros usuarios, la inadecuada interpretación de los signos, de los síntomas, y vamos que muchas veces pues no contamos con el termómetro y pues vamos siguiendo la gráfica o lo tocamos al paciente y pues benditas esas enfermeras que traen conectado el termómetro en la palma de la mano o en los dedos que dicen 36.5, lo siento como un 36.8. Sí, estamos haciendo una mala interpretación de los signos. O cómo lo veo, cómo lo viste, le checaste bien y no traemos ni reloj segundero y checamos el pulso, pero no traemos reloj segundero, más sin embargo anotamos esa frecuencia cardíaca. O quemaduras que llegan a suceder a nuestros pacientes porque hay quemaduras por varios equipos biomédicos que en algún momento si tienen alguna falla, pues pueden quemar a nuestros usuarios. Todos estos que les he comentado, pues son eventos adversos. Y lo que es el evento centinela, que ya estamos hablando de algo más grave, es un hallazgo que involucra la presencia de la muerte inesperada. Está hablando de una muerte que no se esperaba, una herida física o psicológica grave o el riesgo de potencial que esto pudo haber ocurrido con nuestros pacientes. De todos estos eventos centinelas, los que nosotros tenemos que hacer análisis causa-raíz en nuestras instituciones, que tenemos que hacer una investigación efectiva, son las muertes maternas. Y yo creo que en todas las instituciones, ustedes, cuando hay una muerte materna, cuando se siguen los eslabones, pues es desde primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Se sigue la muerte materna por eslabones, saber dónde estuvo la falla, dónde se rompió esa barrera
Y no es en sí para demandarte, sino para ver dónde se está rompiendo la barrera o dónde está la falla, mejorarla para que no vuelva a ocurrir. También está la muerte inesperada, los errores que tenemos en medicación, que muchas veces pues nuestros usuarios lamentablemente en los errores de medicación, en esas fallas que cometemos, pues han fallecido nuestros usuarios. En los errores de transfusión, y ahorita les ponía yo un ejemplo, y esos errores de transfusión son manejados como eventos centinelas. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un seguimiento a los usuarios durante un periodo de meses para ver si no tiene secuelas o consecuencias con el paso del tiempo. Las complicaciones anestésicas, el intercambio de recién nacido, eso está manejado como evento centinela porque hay una pérdida para la madre cuando lamentablemente pues es sustraído su infante, ¿sí? Y pues su producto, el que queda dentro de la institución, ya no es su hijo. Entonces es una pérdida tan grave que pasa a manejarse como eventos centinelas. Igual la cirugía en el lugar y paciente incorrecto o los materiales olvidados en cavidad del paciente, pues que lamentablemente aún a pesar de todas las acciones esenciales que trabajamos, pues siguen sucediendo todos estos eventos centinelas que les menciono. Pero ¿cómo vamos a mejorar la seguridad del paciente? ¿Sí? Y vamos a ir viendo cuáles son nuestros retos, cómo lo voy a mejorar, cómo yo desde donde estoy, ¿sí? Desde donde estoy en un comunitario, desde donde estoy en un consultorio, desde donde estoy en el área de hospitalización, en una terapia intensiva, ¿cuál es mi reto para mejorar la seguridad del paciente? Cada sistema está perfectamente diseñado para conseguir los resultados que alcanzamos. ¿Qué resultados estoy alcanzando o qué resultados está alcanzando la institución donde yo laboro, el hospital donde yo laboro? Tenemos que entender los principios de un diseño seguro. Hay que estandarizar todos los procesos. Hay que hacer listas de verificación y lo más triste, hay que aprender de los errores. Cuando reconocemos que estos principios no solamente le conciernen al trabajo técnico, sino nos conciernen a cada uno de nosotros, vamos a trabajar con seguridad para nuestro usuario. Tenemos primero que reconocer en qué estamos mal, en qué estamos fallando, para poder nosotros trabajar con seguridad en la atención de nuestros usuarios. Los equipos toman buenas decisiones cuando hay aportaciones diversas e independientes. Cuando se comete por ahí una falla o un error y que hay que hacer la investigación, hay que traer a todo el equipo que estuvo involucrado. No es porque sea punitivo, porque esto no es punitivo, esto es para hacer mejoras. Porque lo que yo vi, a lo mejor no lo vi completo porque yo iba llegando a mi turno y ya había sucedido el evento centinela del paciente o ya había pasado el evento con el paciente. A lo mejor cuando sucedió estaba la de intendencia, pues hay que traerla a que ella, ¿qué aporta para que podamos hacer esta mejora? A lo mejor está por ahí el laboratorista, estaba el de imagen, algún médico. Entonces, todos los que están involucrados, no es porque estén involucrados y se hayan puesto de acuerdo para dañar al paciente. Es porque tenemos que tomar decisiones en equipo, es porque tenemos que trabajar estrategias para y hacer esa investigación y llevar con éxito nuestra mejora, porque esa mejora a quien va a beneficiar no solo es a nuestro usuario, sino también a nosotros. ¿Por qué? Porque nos podemos ver involucrados en una demanda. Y cuando estos procesos están bien establecidos, cuando hubo una investigación, cuando está fundamentado, sustentado, pues eso nos lleva a no salir avantes, pero al menos sí a proporcionar documentos que avalen que me preocupo por la atención de mi usuario.
En aquel entonces, cuando empezaba todo esto de la seguridad del paciente en el 2007, porque esto no es nuevo, esto tiene muchos años trabajándose y quiere decir que algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque sigue habiendo muertes, porque sigue habiendo esos eventos centinelas que comentábamos, porque sigue habiendo muchos eventos adversos. Ya la OMS daba en aquel entonces 9 soluciones para la seguridad del paciente. Ya nos hablaba de estos medicamentos de aspecto o nombres parecidos, que hasta muchas veces confundimos. Es que como se llaman casi igual, si la digoxina y la dorixina, y una es para el dolor y una es un digitalco. Entonces, tienen nombres parecidos, las ampolletas son parecidas, podemos cometer errores. Ya hablaba de esos medicamentos LASA. Ya nos decía que teníamos que identificar a los pacientes porque nos confundíamos y en vez de operar un paciente, nos confundíamos y operaban a otro. La comunicación durante ese traspaso de pacientes que muchas veces omitimos, cosas importantes. La realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. Hasta hubo hace muchos años, si ustedes recuerdan, sí, lo que era cirugía segura salvavidas, hubo una campaña, porque ese año, un año anterior, pues se vio que se estaba cometiendo muchas fallas en esto, que había pacientes que eran operados y que no, en el lugar que no era el correcto o el paciente no era el correcto. El control de las soluciones concentradas de electrolitos. Cuando tenemos esta parte de los electrolitos concentrados, pues son electrolitos que pueden causar la muerte al paciente si no se usan de una manera dosificada adecuada. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales, evitar los errores de conexiones de catéteres y tubos. Fíjense, ya eran las soluciones sobre cosas que hacemos básicas, enfermería, que decimos, ¿cómo nos vamos a equivocar en identificar a un paciente? Créanmelo, aunque si nos equivocamos. Entonces, por eso estas soluciones que marcaban, usar una sola vez los dispositivos de inyección. ¿Cuántas veces no hemos lavado las jeringas y las hemos vuelto a reutilizar? Porque no hay. Y se decía, solamente se puede usar una sola vez y lo tienes que desechar. Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas de la atención de la salud. Pero más adelante vamos a ver esta parte de la higiene de manos, porque no solamente está en que se laven las manos en los 5 momentos, va más allá, pero la vamos a ver dentro de lo que es la acción. Vienen después las metas internacionales de seguridad del paciente, que yo creo que todos también las conocemos y en muchas instituciones llegaron a trabajar. Identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación eficaz, mejorar la seguridad de los medicamentos de alerta, verificar el lugar correcto, el procedimiento correcto y la cirugía al paciente correcto. Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención de la salud y reducir el riesgo de lesiones por caídas de los pacientes. Ya la Young Commission ya nos da metas internacionales a nivel mundial de la seguridad del paciente. Ya el Consejo de Salubridad General lo marcaba como metas internacionales y que las teníamos que empezar a trabajar en todas las instituciones. Lamentablemente, pues sí, empezábamos a trabajarlos y después dejábamos caer el programa. Pero era un programa que ya nos decía la OMS, tienes que hacerlo, están pasando cosas con nuestros pacientes. Luego viene esto que veíamos desde el inicio, las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que dice que es obligatorio, que el diario oficial decía, al día siguiente lo tienes que estar ejecutando de forma obligatoria. Y hablaba de todas las instituciones de salud, no nada más los hospitales, hablaba de todos lo que ofertan salud y atención a los usuarios, lo teníamos que hacer. Y que lo tenemos que hacer, que tenemos que estarlo trabajando continuamente. Y estas acciones esenciales para la seguridad del paciente se encuentran inmersas de manera transversal dentro de un solo modelo de gestión de calidad
que permite que nosotros atendamos al proceso de acreditación, que yo creo que todos conocen lo que es un proceso de acreditación. Todos lo hemos vivido y pues lamentablemente déjenme decirles que el proceso de acreditación nos marcó obligatorias, ¿sí?, las acciones esenciales de seguridad del paciente a partir del 2023. Nos dice que no acreditamos si no llevamos a cabo las acciones esenciales de seguridad del paciente, y acreditamos en todos los niveles. Todos los niveles tenemos esas acreditaciones que son para dar un apoyo a nuestros usuarios para que no tengan desembolso de bolsillo. Sí, ya no, de hecho, ya no les llaman gastos catastróficos, ahora se manejan como enfermedades de alto costo. Entonces, ya cuando hablamos de lo que es los estándares que ustedes están viendo aquí, del modelo, para implementar los modelos, estaban hablando de la certificación. La certificación se da a través del Consejo de Salubridad General, pero la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la DGCES, también ya nos hablaba de la regulación, y de ahí, de manera transversal, viene este documento de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que gracias a todo lo que tenemos ahorita de las redes, del internet, nosotros los podemos descargar del internet. Aquí no se vale, no sé, desconozco, porque está publicado, sí, en el internet, y nosotros lo podemos bajar para conocerlo. Ya se alineaba estas acciones esenciales a los programas nacionales. Ya no nada más nos decía este plan de desarrollo del 2013, del 2018, que es donde viene a surgir todo esto. Nos decía que se tenía que asegurar el acceso a los servicios de salud, pero la línea de acción, su estrategia era que avanzáramos en la construcción de un sistema nacional de salud, y la línea de acción nos marcaba garantizar el acceso, pero no nada más el acceso a la atención, sino a la calidad a los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. Ya nos dice, tienes que trabajar en que no nada más tenga acceso el usuario, en que le pueda dar la atención, sino en que le des una atención de calidad. Y no es solamente esa parte que se han preocupado, sí, del acceso efectivo a nuestros usuarios, sino de que trabajemos una calidad técnica e interpersonal en los servicios de salud. Eso se empieza a trabajar desde el 2013 al 2018. Entonces se empiezan a consolidar la calidad en todos los establecimientos y servicios de atención médica. Es algo nuevo, si ustedes lo ven, sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas estrategias se tenía que mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente en los servicios. Ese era el objetivo, esa era la base. Y tenía la estrategia que era la calidad con énfasis en la seguridad de nuestro paciente, y las líneas de acción eran que evaluáramos la cultura de calidad y seguridad a nivel nacional, y que adoptáramos metas internacionales de seguridad a nuestros pacientes. ¿Con qué propósito? Pues de disminuir esos eventos de los que platicábamos, esos eventos adversos, esos eventos centinelas, y fomentar la cultura del reporte y análisis de los eventos adversos. Nos hemos topado con pared en todas las instituciones para fomentar esa cultura de reporte. La gente sigue pensando, es que si reporto va a ser punitivo, me van a levantar actas y todo. No, esta reporte que hacen, claro que sí se tienen que investigar, claro que se tiene que haber reuniones específicas, pero esto no es para dañar a nadie, no es para que te cambien de turno, no es para que te corran, es para ver qué podemos hacer estratégicamente para no dañar a nuestros usuarios. Son 8 nuestras acciones esenciales para la seguridad del paciente, y deben de estar establecidas en cada establecimiento de atención médica, sea ambulatorio, sea hospitalario, porque tenemos que observarlas para mejorar la seguridad del paciente durante procesos de atención clínica,
tanto en el entorno hospitalario como en el entorno ambulatorio. La número 1 es de que identifiquemos a nuestros pacientes de forma segura y nos marca como objetivo, y de hecho el manual nos dice que tenemos que identificar a nuestros pacientes y habla de todos los pacientes. Este proceso se debe llevar a cabo en todos los establecimientos del sector salud. Aquí no dice un nivel en especial o un hospital en especial. Dice todos los establecimientos del sector salud, o sea que todos los que oferten algo de salud tienen que identificar bien a sus pacientes. ¿Qué nos dice que debemos de utilizar? El nombre completo y fecha de nacimiento. Nombre completo sin abreviaturas. Si se llama María, es María. No le puedo poner M. Asunción Nava. No, tiene que ser María. Solamente que en el acta de nacimiento, la maestra María Asunción trajera M.A. Asunción, es cuando yo puedo colocar, sí, eso. Pero de otra manera tengo que colocar lo que es el nombre completo. Que la tengo la letra grande, que la tengo gorda, pues van a tener que ver qué herramientas o estrategias utilizan, pero el nombre es el nombre completo. Y recuerden que esto es obligatorio, que lo marca el Diario Federal, el Diario Oficial de la Federación, que no puedo decir, no, es que mira, si yo le pongo M-A-N, ya sé que es María Asunción Nava. No, eso no nos va a salvar de una demanda, ni nos va a salvar de una equivocación que tenga y que pueda en algún momento poner en riesgo a mi usuario. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no se la compliquen cuando escojan sus dos datos, porque esos son los dos datos. Pero muchas veces la fecha de nacimiento, de hecho el manual lo dice, iniciando con día, mes y año. Cuando le preguntan al paciente su fecha de nacimiento, así estamos nosotros acostumbrados a contestar todos los mexicanos. Nunca contestamos por primero el año, luego el mes, no. De hecho, nos causa conflictos cuando primero viene el mes y después el año. Entonces, es el día, mes y año. ¿Por qué lo identificamos? Porque esto nos permite prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Tiene que haber una identificación general. Desde el momento que llegue el paciente lo identifico con nombre completo, fecha de nacimiento, día, mes, el año. ¿Pueden agregar otros identificadores? Sí. Tendrían que plasmarlo, hacer un proceso y llevarlo a cabo y estar de acuerdo todos, porque la identificación va a ser general. No pueden ser que digan, aquí los vamos a identificar así y el otro departamento lo va a identificar de otra manera. Tienen que llevar esos dos identificadores y de acuerdo a las políticas de la institución, si la generan y hacen el proceso, pueden agregar otro. La estandarización, se debe de utilizar alguna tarjeta de cabecera y colocarlo en cabecera de pacientes que son de corta estancia, ¿sí? Como son los de hospitalización, hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia, y la proporción pues tiene que ser del 2:1 y es diferente al brazalete o a la pulsera, lo que es la tarjeta de cabecera. La identificación previa a procedimientos, antes de que nosotros realicemos un procedimiento, antes que yo vaya a canalizar, pues lo identifico. Antes que vaya a retirar un DIU, lo identifico. No vaya a ser que cometa una falla y que el paciente no sea la que era y que ya le retiré el DIU, no hay problema, se lo volvemos a poner. Sí hay problema. Sí, por el daño que podemos causar en el paciente. Y estamos hablando, y lo platicábamos en las primeras diapositivas, el daño psicológico, sí, que puede ocasionar pasar a ser un evento. Entonces, antes de que realicemos cualquier procedimiento médico, quirúrgico, también tengo que identificar a mi paciente. Antes de que nosotros tengamos esas soluciones intravenosas, de hecho, las soluciones tienen que estar identificadas. ¿Con qué? Con el nombre de nacimiento, con la solución que contiene, con la fecha de inicio, término, el nombre de quien la instaló. Y cuando nuestro paciente también es sometido
a un proceso, a un procedimiento de imagen, de laboratorio, de patología, pues tenemos que identificar a nuestro paciente, fecha de nacimiento, sí, el nombre completo sin abreviaturas, la fecha y hora del estudio, el establecimiento, el nombre de quien lo realizó. Luego viene esta parte que dicen, pues, ¿qué pasa? No, pues no pasa nada, le tomamos otra placa. Sí pasa, ya se radió el paciente innecesariamente. Entonces sí pasa. No podemos nosotros ahora sí que justificarnos y decir, pues no pasa, me equivoqué, total es otra placa más. No, porque ya hubo una falla con nuestros pacientes. Ya los sometimos a una radiación que no debería de haber sometido. Por eso la identificación de pacientes. La número 2, comunicación efectiva. Y ahí ven ustedes a todos ahí en el teléfono, sí, hablando, porque estamos hablando de una comunicación efectiva donde el objetivo es mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, entre los pacientes, entre los familiares. ¿Con qué propósito lo hacemos? Hasta cuando están haciendo una entrevista, tiene que haber una comunicación efectiva. Cuando están haciendo una entrevista a su paciente que llega, tienen que obtener esta información correcta, oportuna y completa durante el proceso que nosotros tenemos de atención. ¿Por qué? Porque de esto se trata, de reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales, de órdenes telefónicas, mediante un uso de un proceso que es que primero escuchemos. Sí, y si ustedes analizan el proceso, pues no habría otra manera de realizarlo. Yo escucho y después de escuchar, escribo lo que escucho, la orden que me están indicando, porque me dan indicaciones verbales a todos los niveles, ¿sí? En hospitalización, a lo mejor en un cateterismo cardíaco, que es en tercer nivel, a lo mejor en una cesárea, que es en segundo nivel, a lo mejor en un comunitario donde el médico me da la orden de darle algún medicamento o de aplicarle cierta vacuna al paciente. Entonces, esa comunicación efectiva yo tengo que escucharlo, tengo que escribirlo en alguna bitácora, porque la acción esencial les dice que tenemos que llevar una bitácora donde registremos las órdenes verbales. Después de que yo lo escucho, lo escribo y luego lo leo la indicación que me dieron para que me confirmen. Y después de que me confirman, el médico tiene la obligación de menos de 24 horas venir a transcribir. Solamente en fin de semana o guardias especiales se puede uno esperar 72 horas. Transcribe, se hace la confirmación, se verifica y eso nos ayuda, la verdad, créanmelo, porque cuando hay una demanda se puede decir, yo nunca di esta orden. Sí, doctor, está documentada de que usted la dio y la dio en tal horario y todo. Entonces, tenemos que tener este proceso de la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar no solamente a protegernos, sino a proteger a nuestros pacientes, porque muchas veces cuando nosotros estamos transcribiendo esto, nos damos cuenta que si yo tengo un solo cirujano y el cirujano me dice, aplíquele a la paciente de la cole de la mañana, a Juanita, aplíquele una ceftriaxona. Doctor, tiene 2 pacientes Juanitas. Sí, pero aquí a lo que operé en la mañana es que operó a las 2, doctor. Pero de cole, las 2 son de cole. Entonces, puede y sucede en los hospitales, que se operan los pacientes del mismo procedimiento y se llaman iguales. Entonces, para esto es la comunicación efectiva. Son acciones para mejorar la comunicación entre el equipo médico y nos habla del registro de las órdenes verbales y telefónicas. Cuando atendemos a pacientes, los resultados de laboratorio, de banco de sangre, de gabinete, la bitácora que yo les comentaba que debemos de contener es de órdenes verbales y o telefónicas. Y todo esto que les voy marcando es lo que les marca el manual de acuerdo sí, a todo lo que viene documentado en el manual
que tenemos que escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar y verificar. ¿Qué sucede cuando tenemos un paciente en urgencias? ¿Qué es lo que es la 2B2? En caso de urgencias, también lo llevamos a cabo, ¿eh? Parece que no, pero nos dicen, y los que están en los hospitales, que muchas veces el paciente cae en paro, se forma el equipo, el líder, adrenalina, y lo están preparando y dicen, adrenalina preparada, adrenalina pasando, ya hay alguien que documenta el horario en que pasó la adrenalina. ¿Por qué? Porque se tiene que pasar cada 3 minutos, tenemos que ver como si el paciente tiene cambios. Entonces, viéndolo fríamente, siempre lo hemos llevado a cabo. ¿Qué sucede después de que termina todo esto? Pues hay que documentar y lo hay que colocar en el expediente. Entonces, esta comunicación efectiva la hemos llevado, pero no la hemos documentado. Esa es la parte que muchas de las cosas nos falta en enfermería, documentar. En lo que es reducir los errores durante el traspaso de pacientes, los cambios de turno, nos ayudan a mejorar la comunicación cuando se usan herramientas, que también esta herramienta es VAR, la utilizamos pero no la documentamos porque siempre decimos de la situación del paciente, sus antecedentes, la evaluación, la recomendación. Y ahorita viene un ejemplo. Muchas veces nosotros estamos atendiendo al paciente en las áreas hospitalarias y la S, que es la situación, qué está pasando con el paciente, y le hablamos al médico o a la médico y le estamos llamando por el paciente José Cárnica de 36 años, quien tiene dificultad para respirar. Y la segunda, de los antecedentes. Y yo le digo, todos estos procesos los llevamos a cabo. Habla de que acuérdense que estábamos hablando de una herramienta que se llama el SBAR. Cuando estoy en los antecedentes, se refiere al contexto o al antecedente del paciente. Y la enfermera, le estoy llamando por el paciente José Cárnica de 36 años, quien tiene dificultad para respirar. Es un paciente masculino de 36 años de edad, de un día posoperado de cirugía abdominal, no tiene historia de enfermedad cardíaca o pulmonar. Y en lo que es la evaluación, ¿cuál creo que es el problema? El paciente tiene ruidos respiratorios y están disminuidos en el lado izquierdo y tiene dolor. Quiero descartar un neumotórax. La recomendación, ¿qué haría yo para corregirlo? Creo que el paciente debe de ser evaluado ahora. ¿Puede usted hacerlo? ¿Puede venir a hacerlo? A eso se refiere el SBAR, que por las siglas en español es SAER. Cuando tenemos anotaciones en los documentos, y ustedes han visto que luego nos colocan jeroglíficos. La letra debe de ser legible, está normado. El médico o lo va a tener que hacer en máquina, lo va a tener que hacer en computadora o tiene que tener letra legible. Debe de colocar un espacio entre el nombre completo del medicamento, la dosis y unidades de dosificación. Tiene que tener especial cuidado con las terminaciones OL y la dosis porque puede haber confusión. No se debe de escribir un 0 después de un punto si es un número entero porque puede causar que nosotros al interpretar fallemos y que la dosis no sea la correcta. Si la dosis es menor a un número entero, escribir 0 antes del punto decimal. Se tienen que separar los millares por comas. No debe de haber abreviaturas. Lo que es unidad se anota completo, microgramos, día, una vez al día. Y ustedes acuérdense que muchas veces usábamos 1 por 24. No puede, no está permitido usar abreviaturas. ¿Sí? Unidades internacionales, más, durante, por y por razón necesaria. Entonces, ya nos habla de que no podemos abreviar, más sin embargo, seguimos abreviando. Entonces, algo estamos haciendo que no es lo adecuado y que pone en riesgo a nuestros pacientes. Los valores críticos del laboratorio. ¿Quiénes son los responsables de enviar esa información de valores críticos para informarlo? Y ahí pues tenemos que transcribirlo a esa bitácora que tenemos de comunicación efectiva. ¿Qué sucede con los pacientes ambulatorios? Pues cada establecimiento, cada institución
tendrá que contar con un procedimiento documentado para que se puedan comunicar los resultados críticos a los pacientes. Más sin embargo, nos hemos encontrado que lamentablemente muchos de los pacientes, mujeres que van a hacerse su Papa Nicolau, sí, su detección oportuna del cáncer, pues no reciben estos resultados críticos en tiempo y forma, los reciben a los 5 o 6 meses. Entonces, algo no es correcto en el procedimiento y lo vamos a tener que mejorar. Sí, en cuanto a la referencia y contrarreferencia de los pacientes, pues también debe incluir nombre completo, fecha, el resumen, la fecha en que fue elaborado, el nombre completo de quien lo envía. En cuanto al egreso del paciente, el egreso tanto como el ingreso debe de tener una identificación del paciente. Ya hemos venido platicando cuál es la identificación, nombre completo y fecha de nacimiento, su fecha de ingreso y egreso, el motivo, sus diagnósticos finales, qué manejo se le dio durante la estancia hospitalaria, si hubo problemas clínicos pendientes, su plan de manejo, el tratamiento, las recomendaciones, los factores de riesgo y el pronóstico. Y de verdad se cumple con todo este egreso del paciente. La ventaja de los que tienen ahora sí que expediente electrónico es que no deja avanzar a los médicos si no llenan los rubros. Entonces, obligatoriamente se tienen que llenar. En la seguridad del proceso de medicación, no estamos hablando nada más de soluciones inyectables, estamos hablando en todo el proceso de medicación, hablando del proceso oral, ustedes se me indican, ya ven que también evaluamos lo que es la vía oral. Entonces, también esta seguridad, ¿qué seguridad tienen nuestros pacientes en lo que es el proceso de medicación? El objetivo es que fortalezcamos las acciones relacionadas desde el almacén, quién prescribe, quién transcribe, quién dispensa y la administración de medicamentos para que podamos prevenir errores que puedan causar daño a nuestros pacientes. De la adquisición y almacenamiento de medicamentos de alto riesgo y electrolitos concentrados. Déjenme decirles que sí, que viene toda esa colorimetría que la norma 072 marca, que es azul el bicarbonato, verde el sulfato, rojo el cloruro de potasio, entre otros. Pero nos dice que todos estos medicamentos, cuando nosotros los vayamos a administrar, cuando nosotros tengamos una solución que lleve un electrolito concentrado, tiene que tener una alerta visual para medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Y esto es con una etiqueta con un círculo rojo. Y tiene que estar resguardado como de alto riesgo. No puede haber subalmacenes. Entonces, cuando ustedes ven alguna solución o algún medicamento con esta alerta visual, con este círculo rojo, me está diciendo que es un medicamento de alto riesgo. En la adquisición de electrolitos concentrados, yo le digo a enfermería, tú no tienes ni por qué preocuparte, porque eso le toca a la adquisición, a lo que es farmacia, el almacén, que tienen, ya están normados los colores, los tienen que recibir de acuerdo a la norma. A ti te tiene que llegar el color que es de acuerdo a la norma, porque luego pasaban situaciones de que me tengo que aprender toda la colorimetría y empezaron a poner todos los carros de paro con colores de las etiquetas y les decía, es que la norma lo dice, ya los medicamentos no pueden venir de otro tipo de color, está normado que estén etiquetados con ese color. Cuando los almacenamos deben de estar en lugares seguros y con las condiciones ambientales. Yo creo que la misma posología, cuando ustedes tienen algún medicamento que van a utilizar, el laboratorio les dice que conservar en que fuera del polvo, si lo tienen que conservar afuera de la luz, a qué temperatura. La receta que muchas veces se emiten y que utilizamos mucho primero, segundo nivel para dársela a los pacientes, porque con los pacientes hospitalizados, pues ahí están hospitalizados hasta que egresan, es la receta. Pero esta receta debe tener el nombre y domicilio del establecimiento, el nombre completo, número de cédula profesional y la firma, autógrafo del médico, la médica que prescribe, la fecha en que se elaboró, el nombre completo del paciente, su fecha, nombre genérico del medicamento.
y la frecuencia y vía de administración, así como la duración de tratamiento. No puede haber correcciones porque entonces ya no cumple los lineamientos establecidos si yo rayo la receta o le pongo corrector, y no puedo utilizar abreviaturas en dosis ni en diagnósticos. A lo mejor cuesta más trabajo, es cierto, y entran en conflicto nuestros médicos que tienen muchos pacientes que atender, pero pues lamentablemente es algo que ya es obligatorio. De la transcripción, ¿quién transcribe enfermería en su hoja de enfermería? No puede en ningún momento modificar la prescripción original. En caso de dudas, no administren medicamento, pregunten al médico. El personal de enfermería solicita el medicamento a la farmacia y la solicitud también debe ser clara, legible, sin tachaduras, porque si no corren el riesgo de que no se los surtan. De la dispensación, hay que verificar esa dispensación y en caso de dudas, pues ponernos en contacto con la farmacia o con el almacén para tener una previa verificación. De la recepción, el medicamento debe rotularse con el nombre completo del paciente y sus datos de identificación, si lo voy a tener ahí. El personal de enfermería debe verificar que los medicamentos correspondan a los prescritos por el personal médico. ¿Quién puede administrar? Solo el personal autorizado puede preparar y administrar medicamento. No se administra medicamento que no tenga etiqueta porque estamos poniendo en riesgo al paciente. El personal de salud, la enfermera, el enfermero debe preguntar al paciente la presencia de alergias. Si llega a suceder algo, también si hay alguna indicación médica, nosotros tenemos que suspender la administración y debe ser entregado a la farmacia. ¿Qué pasa cuando tenemos nutriciones parenterales? También se debe de contar con todo lo específico. En caso de que haya una falla, algún error, lo que es el departamento de mezclas regresa y no prepara la mezcla en caso de dudas. Entonces, cuando nosotros preparamos medicamento, cuando lo vamos a administrar, que tenemos que verificar paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, horario correcto, registro correcto, y ahora también tenemos que ver la caducidad de los medicamentos. Lo que les comenté, la nutrición parenteral, tienen que venir los datos específicos y si no, no se prepara, se le regresa al médico para que vuelva a hacer la receta. Se deben de colocar alertas visuales. Les comentaba yo que hay medicamentos de nombres parecidos, ¿sí? Entonces, estos medicamentos son los que conocemos como medicamentos LASA. Entonces, en estos medicamentos debe de haber alertas visuales para prescribirlos y transcribirlos. Les comenté también ese ejemplo de la digoxina y dorixina, porque estas barreras de seguridad debemos implementarlas en todo el proceso de medicación, haciendo mucho énfasis en la prescripción y en el almacenamiento. Si sucede algo con el paciente, si llega a tener una reacción, pues tengo que notificar inmediatamente lo que ya habíamos comentado, evento centinela, evento adverso y cuasi fallas. Cuando se presenta un evento adverso por medicamentos o hemocomponentes, ¿qué vamos a hacer? No se pongan a hacer que, ay, déjame reportarlo. No, primero la prioridad es estabilizar al paciente y después la notificación. No puedo yo, es que tengo que notificar porque a mí me dijeron que voy a notificar, sí, pero lo primero es el paciente y lo primero es notificar. La seguridad en los procedimientos, el objetivo es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente para reducir los eventos adversos, para evitar la presencia, pues de qué, pues de esos eventos centinelas que son derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo. Tenemos un protocolo universal en los establecimientos de salud y este protocolo involucra que haya un marcaje quirúrgico con los pacientes que se van a operar y ese marcaje debe de quedar después del que se haga la asepsia y antisepsia debe de permanecer para ofertar mayor seguridad. ¿Cuándo se hace marcaje?
cuando la cirugía sea en órganos bilaterales o estructuras con múltiples niveles que puede ocasionar en algún momento algún evento centinela, ¿sí? Porque sea, por ejemplo, si son los dedos, que se ampute el dedo, el ortejo que no es por equivocación, por eso es el marcaje y debe ser en presencia de un familiar en caso de que el paciente no esté consciente o que sea un menor de edad. Si no lo puedo documentar, si no lo puedo marcar, tengo que tener un marcaje documental, ¿sí? Este marcaje también se da cuando los procedimientos es en mucosas o en sitios anatómicos muy difíciles. Se omite en caso obvio de lesiones visibles. Si tengo una fractura expuesta, ¿para qué lo voy a marcar si ya se está viendo lo que es la lesión, ¿verdad? La lista de verificación para la seguridad de la cirugía, esto se hace con los integrantes del equipo y se hace durante la entrada, en la pausa quirúrgica, que es el chat. Esto es muy importante, es el time out, y en la salida. Y se tiene que realizar ese tiempo fuera en transfusiones sanguíneas, en radioterapias, en hemodiálisis, en toma de biopsia, en procedimientos odontológicos. Antes de que el time-out, antes de que inicie ese procedimiento, eso se refiere de que haga la incisión, de que haga la extracción de una pieza dental, tengo que identificar a mi paciente. Antes de la colocación de esos dispositivos o el retiro de ellos, tengo que verificar que sea mi paciente. Tengo que verificar ese paciente con su nombre completo, con su fecha de nacimiento, el procedimiento y el sitio quirúrgico que esté marcado. Recuerden que, por ejemplo, en los procedimientos dentales, pues no voy a marcar a mi paciente, sino con documento, de forma documental. ¿Cómo voy a hacer marcaje? Ahí estar marcando con la boca, ¿verdad? También alguien a quien no hacemos marcaje son los prematuros, porque la marca queda, sí, con el paso de los años queda el marcaje realizado que le hayamos hecho a los neonatos. La reducción del riesgo de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y aquí habla de que para reducir estas infecciones en la atención a la salud, se utiliza una implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de infección, durante el proceso, de atención de nuestro usuario. ¿Qué sucede con este curso o capacitación de higiene de manos? Nosotros tendríamos, de acuerdo a la norma nos marca que debemos de recibir la capacitación 2 veces por año, y a veces cuando van las de epidemia, otra vez higiene de manos, pues nos estamos lavando las manos, aunque nos moleste. Entonces, los que participan es la administración, el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, el Comité de Infecciones, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. ¿Por qué es importante? Porque tengo que implementar ese programa de capacitación para el personal, no solamente para el personal, sino también para los familiares. Pero algo importante que yo les quería comentar, no es solamente la capacitación, es que yo puedo decir, no tenemos que lavar las manos, porque así lo marca la acción esencial número 5. Sí, pero tengo que asegurar el abasto. Sí, y que se mantenga ese abasto de material y equipo que necesito para la higiene de manos, y tengo que asegurar la calidad del agua. O sea, le digo, lávate las manos al personal, pero si el agua no cumple con la calidad, entonces, ¿de qué sirve que se laven las manos? Lávate las manos, no tienen sanitas ni jabón. Entonces decimos, es que las enfermeras no se lavan las manos. No, es que alguien tiene que asegurar ese abasto. Y por medio de este Comité de Calidad y Seguridad del Paciente se tiene que implementar y gestionar los riesgos, y una de las acciones que se generan para la seguridad es lo de la higiene de manos, y es cuando se tiene que asegurar ese abasto, se tiene que ver con la administración de finanzas para que se compren los insumos, y luego este CODECIN va a hacer un seguimiento para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Va a ver en dónde se dan, cuál es la ocurrencia. Sí, tenemos 5 momentos, yo creo que todos los conocen, los 5 momentos de higiene de manos, pero
No, y les vuelvo a comentar, no solamente es los 5 momentos y es la capacitación, es tener los insumos que se requieren para llevar a cabo este programa. La reducción del riesgo de daño al paciente por caída, que es la acción esencial 6. El objetivo, ¿cuál es? Que prevengamos el daño al paciente que se da cuando se asocia a esas caídas en los establecimientos de atención médica. Nuestros pacientes se nos caen hasta en la consulta. Entonces, tenemos que ver cómo se cayó, está bien el piso, la silla es la adecuada o cómo viene nuestro paciente. Entonces, muchas veces hay que evaluar y reevaluar el riesgo de caídas. La herramienta que utilicen en las instituciones, no hay ningún problema. Cualquiera, de acuerdo a su institución, establece este proceso de utilizar la herramienta que ustedes consideren adecuada. En todos los pacientes, nosotros tenemos que evaluar y reevaluar estos riesgos, aunque sean pacientes ambulatorios, aunque sean pacientes de urgencias, pacientes de hospitalización. ¿Y cuándo tengo que reevaluar? Cuando cambio de turno, cuando cambian de servicio, cuando hay un cambio en su estado de salud y cuando hay un cambio de tratamiento. Tengo que también que manejar acciones generales en pacientes con qué tipo, pacientes con alteraciones psiquiátricas y pacientes pediátricos, porque se da mucho que la mamá quiere estar consolando al niño y baja los barandales, y los barandales es una herramienta que utilizo para evitar caídas. Dicen, es que quiero tener abrazado, pero es una madre cansada de muchos días, agotada, y se queda dormida, y pues ustedes conocen a los niños, pues nos gana y él se brinca la cuna y ahí va para afuera ese catéter central. Entonces sí tenemos que hacer acciones generales, firmar consentimientos informados de la responsabilidad que adquieren los padres si bajan los barandales. No las firman, y no bajan los barandales. El registro de eventos adversos, pues les comenté yo que hay que registrar esos eventos. ¿Por qué? Porque se necesita generar información sobre las cuacifallas, sobre los eventos adversos, sobre los centinelas, porque esa herramienta, ese registro que nosotros vayamos generando, favorezca que se tomen decisiones, no solamente a nivel local, también a nivel nacional, porque se emiten en una plataforma. El sistema de registros de eventos adversos, ya habíamos comentado que era lo que nosotros consideramos como eventos centinelas: la muerte imprevista, la pérdida de una función no relacionada con el curso natural de la enfermedad, la cirugía en un lugar incorrecto, la muerte materna, la transmisión de una enfermedad o afección crónica como resultado de una transfusión de sangre, el suicidio, la violación que muchas veces se da lamentablemente en instituciones o fuera de las instituciones, pero llegan a nuestra consulta y sabemos que el niño fue violado, la mujer fue violada. Bueno, este es un evento centinela. La entrega de menor equivocado, la entrega de cadáver equivocado que se dio mucho ahora con la pandemia, eso es un evento centinela. Y el evento supuestamente atribuible a la vacunación, todo lo que sea de aplicación de biológico que tenga alguna reacción, se considera un evento centinela. Y la cultura de seguridad del paciente, que es la 8, pues esto es para medir la cultura de seguridad del paciente, para tomar decisiones. Se realiza cada año en todas las instituciones, es anónima, participa el personal médico y de enfermería, se aprueba por el Comité de Calidad de Seguridad del Paciente. El proceso de medición se hace de acuerdo a un proceso operativo. Los resultados aquí ayudan a que se tengan que establecer acciones de mejora, y esto se hace a nivel nacional. No solamente crean que un hospital, son todas las instituciones de salud quienes hacen esta medición anualmente. Y pues el resultado se presenta al cuerpo directivo y al personal del hospital. Las dimensiones que se miden son el trabajo en equipo, las acciones del supervisor o jefe para promover la seguridad del paciente, el aprendizaje organizacional para la mejora continua, el apoyo de la dirección en la seguridad del paciente
paciente y aquí se tiene que involucrar la alta dirección. Si yo necesito insumos para la higiene de manos, tiene que apoyarnos la alta dirección. Si no, ¿cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos los insumos? La percepción general sobre la seguridad del paciente, la comunicación e información al personal sobre errores en la unidad, el grado de apertura que tenemos de la comunicación, la frecuencia del reporte de incidentes, si estamos reportando, no estamos reportando, si trabajamos en equipos en las diversas áreas. El mismo personal dice, no se trabaja en equipo, o nos dice, sí se trabaja en equipo. El personal, si es el personal suficiente, si está disponible, si se gestiona o no se gestiona este tipo de personal. Los problemas en la transferencia de pacientes o cambios de turno, que ustedes vieron que todo eso lo estuvimos viendo en las acciones. Y la respuesta no punitiva a errores. El personal ahí describe, un día reporté y pues me levantaron acta o porque no debe de ser punitivo. Entonces, para terminar, a mí me gustaría que analizaran otra vez esta parte que es muy importante. Y ahorita yo les decía al inicio que reflexionaran y que después ustedes vieran en dónde podíamos mejorar. Entonces, esta parte que ahorita vamos también a leer cada pregunta, lo van a analizar ustedes en su interior para saber si en realidad estamos atendiendo a nuestros pacientes con calidad y seguridad. ¿La atención al paciente ha sido segura en el pasado? ¿Es segura ahorita? ¿Son confiables nuestros sistemas y procesos clínicos? Y hay una pregunta en lo de la encuesta de cultura de seguridad que nos hace que si nos internaríamos en el hospital donde trabajamos y contra nuestros mismos compañeros, ¿lo haríamos? ¿La atención es segura hoy? ¿Ustedes creen que la atención será segura en el futuro? Estamos respondiendo y estamos mejorando para dar una calidad de atención a nuestros usuarios y los retos que nosotros tenemos que cumplir. Las intervenciones para mejorar la seguridad del paciente deben de estar coordinadas con los objetivos generales del sistema de salud e incorporarse a todos los programas. Ya nos dijeron que el diario oficial de la Federación, que son obligatorias, que las tengo que cumplir. Ya acreditación, ya me las marca como criterio mayor, lo tengo que cumplir. Entonces, tengo que mejorar. Ese es uno de nuestros retos a cumplir. Ahorita un reto es que descarguemos el manual y veamos qué me corresponde en mi ámbito hospitalario. Se deben de constituir la base del fortalecimiento de los sistemas de salud, es otro reto a cumplir. Pero si nosotros no trabajamos en esto, no nos empoderamos como enfermeras, y empoderarnos no nada más es decir, enfermera, somos lo mejor, las enfermeras podemos ser líderes, las enfermeras podemos sí ser jefas, podemos hasta ser directoras de una institución, pero un reto a cumplir es mi usuario, ¿sí? Podemos empoderarnos, podemos lograr todo lo que queremos, ¿sí? Pero yo les pregunto, ¿estamos empoderándonos con nuestro usuario para darle una buena calidad de atención y una seguridad en su atención, que es lo que busca él desde que llega al hospital? Porque como veíamos y decía Florence, que no es posible que el hospital a donde vamos a buscar la salud acabe dañándonos. Entonces está de base, nuestra base es el cuidado, nuestra base de enfermería, pero no solamente es el cuidado, sino cómo damos ese cuidado. Y por mi parte es todo, un placer y un agradecimiento al colegio por la invitación que me hizo. Muchas gracias, no sé si hay dudas, preguntas. Todavía tenemos ahí un tiempecito. Maestra Cindy, maestra Nava, muchas gracias por la invitación, igual que a nuestra líder, ¿verdad? Pues hizo a bien invitarnos. Muchas gracias, maestra Yana. Muy agradecidos. Estoy la licenciada Gloria Cindy Guerrero Mejía, encargada de la sesión de preguntas. Si gustan hacer las preguntas en Facebook,
Ahorita, maestra, pues me permito comunicarle que tenemos muchas felicitaciones de parte de todos. Nos comenta Isi Valdés, excelente tema para disminuir riesgos ante los usuarios. Muchas gracias, maestra. De ponencia. Todas son puras felicitaciones, ya no sé cuál leer de tantas. Ay, no, gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Nos comenta también Diana Marisela Lara Murillo, exactamente, no solo enfermería tiene que ejecutar las normas, cada eslabón tiene que hacer lo que le toca. Me encantó su ponencia, maestra. Muchas gracias. Pues así como dice Lilia Murillo, que fue mi alumna, todavía la recuerdo con cariño, sí es importante porque a todos nos toca. Luego en quirófano tenemos ahí unos problemillas, porque ¿quién limpia la máquina de anestesia? Y le digo, el que la usa. ¿Quién la usa? Los anestesios. Entonces dicen, es que enfermería, le digo, sí, pero yo creo que es importante ir viendo y darle responsabilidad a cada uno, su responsabilidad. Lamentablemente, enfermería ha venido absorbiendo, sí, cosas que no le corresponden y se ha convertido en ley. Entonces, muchas veces, lamentablemente, hacemos cosas ya porque las hacíamos porque no lo quieren hacer y se acaba violentando hasta los lineamientos. Vean bien ese manual a mí me encanta porque dice qué le corresponde a cada quien y qué debe de hacer. Y ahí viene normado y es lo que debemos de hacer. Descárguenlo, yo los invito a que lo descarguen de verdad y que le den seguimiento, le den lectura, porque van a haber muchas cosas que lamentablemente hacemos mal y que pone en riesgo a nuestro paciente. Tenemos más comentarios. Maestra, nos comenta Marisol Soto, maestra excelente, no solo es de saber de memoria las acciones, sino que llevarlas a cabo día a día para la mejora continua. Trabajo en equipo y responsabilidad de cada uno, también nos comenta Elvira García. Inés Sánchez, excelente ponencia, maestra. Cris Aguilar, excelente tema, felicidades a la ponente y al colegio por transmitir los temas, importancia para la calidad, la atención con calidad. Pues todas son muchísimas felicitaciones, maestra, que le hacen parte Muchas los gracias. compañeros. Pues gracias a todos, porque ya que estén conectados, habla de la responsabilidad que tenemos como enfermeros y que queremos cambiar, porque no nada más estamos escuchando un tema por escucharlo. Algo siempre tenemos de aprendizaje al escuchar los temas. Y si están conectados es porque hay un propósito de aprendizaje, creo yo, si no, no se conectara la gente, ¿verdad? Entonces, es importante y empoderarnos como enfermeras y hacer equipo, no golpetearnos unos a otros. Este es un equipo de trabajo y todo es por el bien del usuario y debemos de ver así. Donde crezca alguien, crecemos todas. Y si alguien es jefa, todas somos jefas. Eso deberíamos de trabajarlo así, creo yo. Sí, y el trabajo en equipo es lo mejor para dar la atención a nuestros usuarios. Porque muchas veces decimos, no, pero es que esta persona, pues a mí no me cae bien, pero imagínense en un paro, se olvida quién te cae bien y quién no te cae mal. Ahí todos entramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único importante es salvaguardar la salud del paciente y salvarlo, que no fallezca. Y nos olvidamos de rencores y todo, y ya después, ay, ¿qué sucedió, verdad? Entonces así, enfermería debemos de trabajar y yo les vuelvo a comentar, si alguien llega a ser jefa, qué bueno, ese alguien que es jefa, pues me dice que algún día lo puedo ser yo. Y si alguien llega a ser, y yo lo digo porque ahorita nuestra directora que nosotros tenemos en México es una mujer y es una enfermera. Entonces, sí, nos sentimos orgullosos porque al final habla que podemos tener puestos específicos y que podemos añorar a esos puestos. Pero siempre nunca olvidar que somos enfermeras y no nunca omitamos esa parte tan importante. Yo me siento orgullosa de ser enfermera y me siento orgullosa de pertenecer a este colegio y de ser invitado al mismo y pues en lo que les pueda servir
Muchísimas gracias, maestra, por habernos hecho el honor de ser nuestra primera ponente en esta primera reunión de muchas, ¿verdad?, de reuniones mensuales que vamos a estar teniendo en este colegio. Si licenciado ingeniero Abisaí nos puede hacer favor de proyectar la constancia. Ya está la liga en el chat también, por favor, para que empiecen a registrarse. Va a estar 10 minutos habilitada la liga para que hagan el registro de la asistencia. Me permito leer la constancia. Colegio de Enfermería Victoria AC otorga la presente constancia a la maestra Elizabeth Llanas Olmos, que la acredita como ponente en este colegio en la sesión con el cual el tema del reto de la implementación de las acciones esenciales de la seguridad del paciente, y pues firma nuestra presidenta, la licenciada Luz del Carmen Sierra Medina, y la licenciada Alma Rosa Escobar, que es la secretaria. Muchísimas gracias, maestra, por transmitirnos sus conocimientos. Es un honor tenerla dentro de nuestro colegio también. Y bienvenida. Y le cedo la palabra a la licenciada Marina. Bueno, pues no nos resta más que agradecer principalmente a la maestra Elizabeth Llanas. Muchísimas gracias, maestra. Siempre es un honor compartir contigo el espacio. Insistimos con todos los compañeros, los colegas que se conectaron en Facebook. Ya les compartieron la liga para el registro de su asistencia, recordándoles que las sesiones mensuales van a ser acumulables en tiempo para poder otorgarles una constancia con valor curricular, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Alcanzamos una asistencia máxima, maestra Elizabeth, te comparto, de 122 colegas conectados en esta primera sesión. Muchísimas gracias, representantes de diferentes instituciones académicas, así como de diferentes instituciones de salud, de los diferentes niveles de atención. Tuvimos compañeros conectados del sur de Tamaulipas, de Tampico, de Altamira, de Jaumabe, de la Frontera, de Reynosa, de Laredo. Sí, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Los seguimos invitando a formar parte de este colegio, que es un proyecto que se inicia en este año 2023 y que es un proyecto que está abierto a la participación de todos y cada uno de ustedes. Próximamente los vemos primero en la segunda sesión mensual, y en un segundo momento estamos preparando para ustedes una jornada académica que está muy, muy interesante con ponentes nacionales. Muchísimas gracias a todos y le voy a ceder el micrófono a la maestra Luz del Carmen Sierra, quien desea despedirse también de ustedes. Muchas gracias, maestra Elizabeth Llanas, por su participación, por la ponencia, excelente tema. Y pues bueno, no me resta más que darles gracias a todo el estado, porque estuvo todo el estado conectado. Tuvimos muy buena audiencia, muchas gracias a todos. Y pues bueno, seguir invitándolos para que sigan afiliándose a este colegio. Y seguimos con temas también muy importantes que van a estar mensualmente. Además de que vamos a dar un curso próximamente también de un tema muy importante que a todos nos va a beneficiar, tanto a primer nivel como segundo nivel y hasta tercer nivel, donde se encuentra la maestra Llanas. Ok, muchas gracias y adelante, chicos. No se desanimen, hay que seguir afiliándose, hay que seguir estudiando, hay que seguir actualizándonos. Hasta luego y muchas gracias.